A bordo del borde, masculinidades y salud mental. ¿Estamos al borde o en el borde? O mejor dicho, ¿vamos a bordo del borde? A bordo del borde, un podcast para escuchar y escucharnos. Reflexiones colectivas para posibles masculinidades que quieran disfrutar el paseo. Siento como que somos las ratas que estamos en la ruedita tratando de alcanzar una zanahoria que es imposible de alcanzar y así nos tienen. El desaprender no es solamente personal, sino colectivo. Con el correr de los años me di cuenta que todos estamos... Esta cosa de no aceptar la incertidumbre, como que necesitamos tener todo resuelto, como no el mismo sistema te lo pone ahí, la imposibilidad del aburrimiento, la imposibilidad de, incluso con esto de las redes sociales, ¿no? Cada vez más en la individualidad, y eso es una contra, digamos. Ya de por sí vivir es incertidumbre, en la forma que vivimos y en la forma que nos constituimos como con esta sociedad de mucha opresión y de opresión, de explotación, ¿no? Donde todos tenemos que ser de una misma manera y responder de una misma manera y vivir de una misma manera y gozar de una misma manera y que el placer pasa por el consumismo, ¿no? Son todas cosas que nos van moldeando de una manera que vivimos totalmente enloquecidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas tal vez. No importa cuándo escuches esto, pero sí importa que sepas que esto, si querés casualmente, pero acá no creemos en las casualidades, está siendo grabado en el Día Mundial de la Salud Mental. Bienvenidos al capítulo de ansiedad de a bordo del borde. Y me trabé. Hola Gus, ¿cómo andás? Tommy, ¿te dio ansiedad? ¿Me dio ansiedad? Sí. Te dio ansiedad este capítulo, en el cual, bueno, ahí arrancamos con algunos testimonios de amigos conocidos, varones que se animan, que rompen la resistencia y confían en dar este testimonio para este capítulo que vamos a trabajar o que vamos a hablar, en el cual vamos a dialogar. Quizás teoricemos un poco, no lo sé. Es más por ahí algo experiencial, algo vivencial, en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué pasa con los varones y la ansiedad? Y tomando algo de esto que vos decías de la causalidad en el Día Internacional de la Salud Mental, ¿sabés que cuando vos ponés ansiedad y masculinidades hay pero muy poca información? Te diría nula información, ¿no? O sea, como que también hay una cuestión ahí de la salud mental más vinculada a lo femenino. Ansiedad. ¿Qué podemos decir de la ansiedad? ¿Cómo me siento? ¿Puedo registrar la ansiedad? ¿O me dispara para otro lado? Y me enojo y ya, y grito. Mi cuerpo, mi corporalidad, mi sentir, ¿qué onda con eso? ¿Qué podemos decir? Yo creo que no sé cuánto tiempo puede durar este capítulo, pero sí, dale. No, y además también teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, esto es un podcast de salud mental y masculinidades, la ansiedad, y ahí nunca dejar de lado esto de lo que va hilvanando cada capítulo, que es la salud. Y la importancia del cuidado de nuestra salud. Y cuando hablamos de la importancia del cuidado de nuestra salud, ¿de qué salud y de qué cuerpo? ¿Cuidamos solamente el físico porque tenemos que ser vistosos y tenemos que gustar a alguien? ¿Cuidamos nuestro cuerpo porque tenemos que rendir para lograr dinero y comprar cosas? ¿Y nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual, energético quizás? ¿Qué pasa con eso, no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo alimentamos?
cómo tratamos de abstraernos un poco en los testimonios del principio, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde no sufrir ansiedad, no tener ansiedad, es imposible. Y a lo mejor existen personas, y en este caso estamos hablando de masculinidades, y a eso nos vamos a dedicar en este espacio, que le esquivan a hacerse cargo de que lo que están sufriendo es ansiedad o un ataque de ansiedad, o están ansiosos por determinada cosa, y lo ponen en otra palabra o lo convierten en enojo, en grito o en otro sentimiento, ¿no? Pero dejarnos habitar un poco por la ansiedad es complejo. Y como bien vos decías, hay varios tipos. Y vamos a ver ahí. Vamos a hacer este viaje iniciático en este capítulo de A Bordo del Borde, ansiedad. Yo creo que la ansiedad puede ser al menos 2 o 3 cosas. Primero, una emoción que experimentamos todos con alguna frecuencia cuando estamos frente a alguna situación incierta en nuestra vida. Ya sea antes de rendir un examen o cuando estamos esperando la nota, cuando le escribimos a alguien y, no sé, tarda un rato en contestarte, o cuando tu equipo de fútbol está por patear un penal, por ejemplo. El punto está en que sean resultados inciertos los que se puedan esperar y que lo que está en juego nos importe en alguna medida. Mira, yo creo que la ansiedad es un estado de alerta, como una sensación de estar alerta ante una situación de peligro, de tener que resolver, o sea, de peligro y de incertidumbre, diría, ¿no? Y la relaciono no solamente con un presente, sino más bien con un futuro. La ansiedad para mí, en mi historia personal, está directamente relacionada con mi relación con la comida y con lo que podríamos llamar una adicción a la comida, ¿no? La comida está muy relacionada con la ansiedad en el sentido de que es una forma como de no solo de llenarte, sino de callarte la boca. La predominancia en la sociedad occidental de este modelo médico hegemónico plantea una concepción dominante que trata al cuerpo y la mente como entidades separadas, y que divide también esto de razón y emoción, refuerza y reproduce estas lógicas masculinas que podemos escuchar un poquito en esos audios, ¿no? Y para estas tradiciones la emoción o las emociones no son más que una distracción para la racionalidad y el pensamiento, por lo que los varones terminamos por desconectarnos, y esas ambas partes de la experiencia, ¿no? Por un lado va el cuerpo, por el otro lado va la mente. Y a veces lastimamos nuestro cuerpo físico y también lastimamos nuestro cuerpo emocional. Vos sabés que dentro de las cosas que yo hago, me dedico a una metodología de teatro que se llama Teatro del Oprimido, cuyo autor, Augusto Boal, en su último libro, La estética del oprimido, habla del pensamiento simbólico y el pensamiento sensible. Y precisamente habla de lo que vos estás hablando en este momento, ¿no? Que en este sistema capitalista nos hacen creer que por un lado está la cabeza y por otro lado está el cuerpo, ¿no? Entonces Boal dice que la cabeza es el pensamiento simbólico y que el cuerpo es el pensamiento sensible, y que la tarea de la estética del oprimido es unir esos dos pensamientos, ¿no? En este caso estamos hablando particularmente de masculinidades, y el teatro del oprimido no necesariamente apunta a solo hablar de masculinidades, pero te escuchaba y recordé lo del pensamiento simbólico, el pensamiento sensible, y es como muy fácil que aparezcan escenas, ¿no? De cómo podemos los varones, cuando nos vemos
atrofiados o embargados por una emoción, no darle bola a esa emoción que nos pasa y volverla en algo racional y trasladarla hacia otro lado y no hacernos cargo de eso que nos está pasando, ¿no? Sí, como explicarla antes que sentirla. Exacto. ¿No? Como... Y todo el tiempo. Sí. ¿No? La posibilidad de... un profesor y psicólogo social, Hugo Uberman, siempre dice, cuando vos como varón sientas que la razón te está dando la razón, correte de ahí. Claro. Porque estás reproduciendo algo de violencia o desigualdad. Claro. Y creo que tiene que ver con esto que decís vos. El conectar con la emoción. Con qué pasa en tu cuerpo. Y qué pasa con nuestro cuerpo ante una situación de ansiedad. ¿La podemos distinguir? Y bancársela, ¿no? Porque ahora vamos a ir avanzando con los testimonios y vamos a ir avanzando con los profesionales que nos van a dar como un poco más de luz en esto. En lo personal, yo soy una persona que ha transitado varios episodios de ataque de ansiedad y lo primero que aparece es esa desesperación, es ese no poder aguantarme lo que me está pasando en el cuerpo y querer salir como si pudiese disociarme de mi propio cuerpo y querer escaparme de mi cuerpo, ¿no? Porque hay algo en la ansiedad que después en otro capítulo lo vamos a ver, en el capítulo de ataque de pánico, cuando ya se vuelve algo mucho más físico, pero cuando la ansiedad se vuelve mucho más cuerpo y cuando se vuelve sintomático, ¿no? Cuando la ansiedad te empieza a dar síntomas, ¿no? Que te tiembla el cuerpo, no puedes hablar, se te traba la lengua, te pones nervioso, empezás a transpirar. Y todo eso, podemos decir simplemente, lo que pasa es que estoy un poco ansioso, como varones. Podemos decir, estoy un poco ansioso porque no sé, tengo que hacer X cosa, o porque la chica que me gusta no me contesta un mensaje. ¿Nos podemos hacer cargo de eso? Mi nombre es María Laura Lauría, soy psicóloga clínica, trabajo desde una perspectiva relacional sistémica y desde una mirada transversal de género. Lo primero que tenemos que saber sobre la ansiedad es que es una emoción que nos viene a hablar del miedo. Es como si fuera una máscara de la angustia que todas las personas sentimos y que en una época en la que la exigencia y la necesidad de reducir la incertidumbre son el mandato de la era, la ansiedad se constituye como una de las primeras emociones para afrontar nuestro día a día. Mi nombre es Enrique Stola, soy médico psiquiatra, especialista en psicología clínica. Trabajo desde hace muchos años en las temáticas de agresiones sexuales, violencia de género y violencia social. Soy militante de derechos humanos, me considero un activista feminista. Estoy coordinando una diplomatura en masculinidades. Suelo dar seminarios o clases y otras instancias de posgrado. Tenemos que, con un yo observador, mirarnos, pero también mirar el contexto socio, político, económico, histórico en el que estamos, porque nuestro cuerpo es parte de la historia del espacio que ocupamos. Y entonces ahí, si vamos al aquí y ahora y tomamos la palabra incertidumbre, vemos que existen muchísimos factores para que nuestra ansiedad esté por fuera de los límites normales. Bueno, un agradecimiento a María Laura y a Enrique que están colaborando en este capítulo. Profesionales que vienen trabajando no solamente la salud mental, sino también la importancia de que esa salud mental sea entrecruzada con las intersecciones de género y también con la intersección político-ideológica, ¿no? Una salud mental sin el abordaje de lo social, de lo político, de lo ideológico, por lo menos, desde mi punto de vista, me parece que le faltaría una pata, ¿no? Si es solamente la salud mental del individuo, de la individualidad y ya.
Y bueno, muchas cosas que salen ahí, ¿no? En esta explicación de la ansiedad. Sí, a mí me queda resonando esto que dijo, una de las cosas que señaló María Laura al principio, que dijo, es una emoción que nos viene a hablar del miedo, ¿no? Y yo una de las cosas que pensaba es, volvemos un poquito a lo que veníamos charlando, ¿se le está permitido al varón tener miedo? ¿El varón puede tener miedo? No. Claro. Socialmente... No, sos un cagón. Sos un ¿Cómo, cagón. ¿Cómo vas a tener miedo? Claro. ¿No? Y si la ansiedad es algo que no es una emoción, porque me parece importante esto, ¿no? Que dice María Laura, de que la ansiedad es una emoción y que nos viene a hablar del miedo, y si los varones no estamos educados o no se nos ha permitido sentir miedo, y a eso le sumamos lo que dice Enrique, que tiene que ver con la incertidumbre, y estamos en un contexto social y político rodeados de incertidumbre, y bueno, algo tenemos que hacer. Absolutamente. Sí, y ahí mira, esto que vos acabas de decir me lleva al capítulo número 1 del podcast, en donde hablamos justamente de la emoción, ¿no? Y en qué momento empezamos como personas a limitar nuestra emocionalidad, ¿no? Porque emociones como el cariño, la ternura, el afecto, el miedo, la inseguridad y la tristeza son rechazadas por nosotros, porque no son cosas propias de un varón. No llores, no seas maricón, no seas nenita, limpiate y ya. Y después cuando vamos creciendo, no sé, vamos a llegar también, ¿no? A los duelos amorosos. Bueno, ya está, no pasa nada. Es otra más, qué sé yo. Las minas van y vienen, los amigos quedan. Frases que nos van encorsetando en nuestra emocionalidad y no nos permiten decir tipo, che, me siento triste, me siento ansioso. Puedo diferenciar entre tristeza y ansiedad, porque a veces es como que todo lo mismo. Estoy embroncado, ¿no? Estoy embroncado o estoy enroscado o ya va a pasar, ¿no? Y detenernos así, che, no sé si va a pasar, o no sé si ya va a pasar en una noche. Y además y esto lo vamos a seguir profundizando, porque esto, si se quiere, es como es A y B, porque el capítulo que viene es Ataque de Pánico y de alguna manera está conectado con este, y en el otro vamos a hablar un poco más tal vez de lo que voy a hacer referencia yo ahora. Pero ¿cuál es la vinculación también de los varones ante determinado nivel de ansiedad, donde a lo mejor necesitas de algún tipo de medicación, ¿no? Que te compense ese nivel de ansiedad, ¿no? Y no, los que toman medicación están todos locos. Claro. No. Después, para el laburo o para la resaca te automedicás como si nada. Como si nada. Te tomas un paracetamol, te tomas un uvasal, te tomas lo que sea. Claro. ¿No? Ahora, pero también en otro capítulo vamos a hablar de consumo problemático, pero digo, ¿qué pasa con el consumo? Digo, en esta sociedad de consumo, digo, también poder regular eso y decir, bueno, a lo mejor estoy transitando un momento en donde tengo que hablar con un profesional, ¿no? Claro. E ir a una consulta y hablar con un profesional, y si vos ya haces terapia, lo cual en un varón ya sería un avance grande, que el varón esté haciendo terapia, si el varón hace terapia y tu terapeuta te dice, che, estaría bueno que hagas una interconsulta con un psiquiatra, eso no significa que te volviste loco. Claro. No significa que te volviste loco, significa que durante un tiempo necesitas regular algo que te está pasando durante un tiempo. Continuamos en A Bordo del Borde. Hoy, en este capítulo, estamos hablando de ansiedad.
¿Y qué pasa cuando sentiste o vivenciaste algún tipo de ansiedad, algún ataque de ansiedad, alguna situación de ansiedad? La ansiedad sí la he sentido y la he vivido principalmente en mi núcleo familiar con ciertas personas puntuales que desde chico, sobre todo a partir de mi preadolescencia, recibía mucha violencia al respecto, sobre todo, como digo, violencia verbal más que nada, abusos, cargada, lo que hoy en día se conoce como bullying, ¿no? Entonces mi forma de solucionarlo aquel entonces era o aguantármela o reaccionar mal, agarrarme a trompadas, pelearme con mi familia. Sí, claramente tuve. Yo creo que todos lo tenemos. Y es la que de alguna forma nos permite empatizar. Me refiero a, qué sé yo, esto de si uno está por rendir un examen o está esperando una nota, o tu equipo de fútbol está por patear un penal, todo eso, bueno, sí, claramente, algo en algún punto te interpela y te da algún tipo de ansiedad. La segunda, a la que refería, ¿no? Esto de que al menos a mí me surge cuando tengo cosas pendientes por hacer y no sé ni cuándo ni cómo las voy a hacer, es la que más padezco, creo. Sí, sí, claro, lo que vivencié, o sea, justamente en un momento de mi vida bastante pronunciado que se manifestó con ataque de pánico, ¿no? Sentía como que me moría, como que estaba permanentemente con sudoración, con taquicardia, pensando que me iba a morir todo el tiempo, y después eso lo que implica e influye alrededor mío, influyó, ¿no? En los afectos, en el laburo. Para mí todo era negro, que yo no iba a poder, que era imposible, nada, hasta cruzar la calle para ir a comprar comida. Encima me pasó en un momento donde no estaba, digamos, tan aceptado el tema de los ataques de pánico. Me parece que el mismo sistema en el que vivimos nos pone en lugares de exigencia, de producción, de resoluciones, de un deber ser, y justamente un deber ser que es imposible de alcanzar. Entonces eso sí también provoca un montón de ansiedad. O el tema de la meritocracia, entonces si el otro puede y yo no puedo. Vivimos en un mundo de locos, ¿no? A bordo del borde. En cada capítulo una instancia de tu vida. La de tu amigo, tu hermano, tu viejo o el varón que quieras poner en este bote. Bordeemos el borde. Transitemos la escucha. Cuando la ansiedad es alta, pasa a dificultar la vida cotidiana. Un indicador de un alto nivel de ansiedad lo podemos tener, por ejemplo, cuando no podemos esperar, cuando nuestro cuerpo comienza a moverse impacientemente, cuando necesitamos movernos, necesitamos mover una parte de nuestro cuerpo, una pierna, cuando, por ejemplo, vamos en un bus, en un colectivo y va a paso de hombre o con muchas detenciones y llega un momento que no soportamos más y preferimos bajar y seguir a pie. Y esto nos señala dos cosas, que por un lado la ansiedad requiere de la acción motora, mientras la angustia paraliza, corporalmente la ansiedad requiere de la acción motora, requiere que el cuerpo accione. El aumento en los niveles de ansiedad está dado por distintas características que tiene esta emoción cuando se desregula, como por ejemplo los pensamientos catastróficos, es decir, negativos, automáticos, que están generalmente en el futuro. Nos preocupamos por eso que va a pasar, que todavía no está pasando, pero que imaginamos que va a ser de tinte negativo o muy displacentero. Otra de las características que tiene la ansiedad para que se incremente su nivel es la autoexigencia en los diferentes mundos de la persona, que se siente muy exigido, se va a empezar a sentir cada vez más exigida. Y otra de las características fundamentales es la resistencia o la intolerancia o frustración ante la incertidumbre. Frustración ante la incertidumbre, ¿no? Y esta cosa de... Se me viene y el ejemplo gráfico que ponía Enrique de te bajás del bondi, ¿no? O sea, necesito bajarme. A mí me parece... Yo estaba pensando si alguna vez lo hice o lo pensé.
pero como que lo escucho y lo veo. Me parece súper gráfico eso, ¿no? Y esto que decía Enrique, como, y si uno te pones a observar, por ejemplo, en la sala de espera de un consultorio médico, la gente que mueve la patita. Sí, ¿no? tal cual. El movimiento de pie, como es, y tal vez uno lo hace y no tenés registro, como a mí me resulta súper interesante esto como que dice Enrique, de que la ansiedad requiere de lo motoro, ¿no? Como de que el cuerpo se involucre, esto de bajarse del colectivo, esto de mover el pie ante una sensación de acá la estoy pasando mal. Como... Sí. Sí. Y esto de, bueno, cómo... ¿Qué nos pasa? O sea, retomando lo que decían nuestros amigos, nuestros conocidos que aportan ahí su mirada en relación a... che, la pasé mal y me agarraba a trompadas. O estos ejemplos por ahí muy torpes y muy simples por ahí, pero que te generan algo de ansiedad, ¿no? Un resultado en el partido de fútbol. Y quizás ahí estás sublimando un montón de otras cosas que te están pasando, ¿no? Porque por ahí es, bueno, me agarró ansiedad, verdaderamente me agarró ansiedad porque, no sé, erró el penal o me pasan otras cosas antes, ¿no? Para repensarnos, ¿no? Desde dónde pensamos nuevamente la salud de los varones. Bueno, eso daría para hacer otro capítulo acerca de, digo, vos sabés que yo voy mucho a la cancha, lo que pasa en la cancha, en una situación de un penal o un tiro libre, lo que le pasa a la hinchada y lo que pasa con los hinchas, claro. Digo, ¿no? El que fuma tal vez se fuma el pucho como en 3 pitadas se terminó el cigarrillo, como, no sé, yo como, por ejemplo, yo soy fumador y me doy cuenta que cuando estoy ansioso fumo mucho más que cuando voy a la cancha, por ejemplo, fumo mucho más que en la normalidad, ¿no? Que en un día, bueno, la normalidad. Definamos normalidad. Sí, que sería normal. Pero, ¿no? Como... Y está bueno lo que vos traes, porque verdaderamente se me va la vida en si Racing mete el penal o no mete el penal. Verdaderamente a mí me cambia la tarde de domingo si Racing le gana al Clásico Independiente o no le gana al Clásico Independiente. ¿Por qué me pongo tan ansioso en eso? ¿No? Y lo otro que me parece que es la palabra que está dando vueltas en todo el capítulo y en este contexto que estamos viviendo, es súper interesante no dejar de retomarla, es la palabra de la incertidumbre, ¿no? Que lo que nos provoca la ansiedad es la incertidumbre. Entonces, yo como chabón, y lo veo en mi grupo de pertenencia, veo muchos chabones que queremos tener todo bajo control, ¿no? Entonces digo, si queremos tener todo bajo control, ¿no será que es porque no nos bancamos la incertidumbre? Y si no nos bancamos la incertidumbre, ¿no será que es porque le queremos escapar a la ansiedad? Y si le queremos escapar a la ansiedad, ¿no será que porque le queremos escapar a la emoción? Digo, no sé. Parte de la solución han venido con los años y principalmente con mucha introspección, con mucha terapia, con mucho trabajo interno. En general, lo que trato de hacer es planificar y gestionar, ¿no? Un poco frase hecha, ¿no? Pero esto de en vez de preocuparse, ocuparse, ¿no? Básicamente es eso. Trato de armar racionalmente un plan de acción para abordar esas tareas de manera más o menos realista. Y trato también de, bueno, de algún modo amigarme con la idea de que todo perfecto no va a poder ser, de que algo va a quedar sin hacer. Y bueno, un poco conciliar eso, el ideal y lo posible, ¿no? Lo primero que hice en ese momento de ansiedad extrema y
de los ataques de pánico, obviamente recurrí a un especialista, psiquiatra, psicólogo, que me ayudó bastante. Por un momento estuve medicado, no una medicación muy profunda, sino para poder bajar un poco los decibeles y a partir de ahí poder hacer un análisis un poco más de la palabra, ¿no? Un psicoanálisis fundamentalmente. También me ayudó muchísimo, obviamente rodearme de los afectos y tratar de entender que hay una problemática que a uno lo supera, que es algo que nos atraviesa a todos. ¿Qué sentimos cuando decimos sentir algo? A bordo del borde, masculinidades y salud mental. La vivencia o la experiencia de la ansiedad es siempre en el cuerpo de las personas y se manifiesta a través de un abanico muy florido de síntomas cuya intensidad puede ir desde una pequeña o mera preocupación hasta el ataque de pánico. Planificar y gestionar racionalmente teniendo en cuenta nuestras fuerzas, los recursos que tenemos y un buen manejo del tiempo puede lograr de que la ansiedad sea muy baja y así enfrentar las tareas que nos pueden producir miedo o son desagradables. Ahí estaba un poco la mirada de María Laura y de Enrique en relación también a los testimonios de nuestros amigos que contaban un poco, bueno, cómo haces, ¿no? Te agarró el ataque de ansiedad, te agarró esa situación, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, bueno, y ahí no hay una receta mágica también. Y volviendo a esto, ¿no? Enfrentar la incertidumbre también es eso, es decir, bueno, lo que a mí me funcionó hoy, quizás mañana no me funcione. Lo que a mi amigo le funcionó, quizás a mí no me funcione y no pasa nada con eso. No estoy defectuoso, ni el otro está defectuoso, ¿no? O sea, como tener esa compasión y esa mirada integral de, che, esto que me está pasando a mí en esta situación particular, por algún motivo, por alguna situación, y eso no significa, como bien decías hoy vos, que estoy loco, que estoy defectuoso, sino que estoy pasando por esto. E ir viendo desde dónde me armo o me tejo algunas redes que sean saludables. Otra cosa fundamental, ¿no? Redes saludables. Porque no sé si se te agarra un ataque de ansiedad, bueno, como claramente, bien lo decía Enrique, ¿no? O sea, el cuerpo te impulsa a salir. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Porque puedes terminar en cualquier lado por ahí, ¿no? O sea, y el registro de la confianza en esa red. Se me ocurre. Como estrategia, no sé. Ir viendo, ir haciendo el ensayo y error. Bueno, hoy me funcionó, mañana no sé. Sí, esto que decía Enrique y que decía uno de nuestros amigos de planificar, ¿no? Digo, y esto que recién decías vos, que tal vez lo que le funciona al otro, a mí no me funciona. Bueno, planificar, pueden haber 1.000.000 de maneras de planificar y a lo mejor uno puede planificar una cosa y no le salió. Y entonces a lo mejor el hecho de planificar te generó ansiedad porque planificaste algo que no te salió y contratar y por evitar tener ansiedad planificaste, como no te salió te dio ansiedad. Bueno, también ver qué hacemos con todo eso, ¿no? Como nada, creo que desde la experiencia y desde haber vivenciado varios ataques de ansiedad, uno tiene que empezar a armarse de cintura y decir, bueno, si no me sale por acá, tengo que probar por acá, y un poco lo que vos decías, como, bueno, sé que si hablo con Gus me va a poder tirar una soga, pero a lo mejor hoy hablo con Gus y lo que me dice Gus me lo dice desde el mayor de los amores, pero no me está funcionando lo que me dice Gus. Y eso no lo convierte a Gus en un pelotudo, con el perdón de las palabras. Sí, o que lo haga a propósito, ¿no? O que, no, este chabón no me quiere ayudar. O nadie me entiende, porque también hay una cosa, ¿no? Como de qué nos pasa a los varones con
con esto volvemos un poco al principio, ¿no? Como no lo queremos poner en palabra, también hay una cosa de que sentimos de que nadie nos va a entender lo que nos pasa, ¿no? Como, no me va a entender, porque esto que me pasa a mí no me va a entender, porque no es normal esta palabra, ¿no? Como... Sí, y retomando algo que vos decías de la incertidumbre, se me viene ahora esta cosa de ¿por qué le tenemos miedo a la incertidumbre? Porque también nosotros los varones estamos todo el tiempo ejerciendo certezas hacia nosotros y hacia los otros. Entonces, si vos venís a contar algo que te pasó, o cómo te sentís, o lo que sea, y a veces por ahí la práctica que tengo que hacer es simplemente escucharte. No sé si vos estás queriendo una solución o mi opinión. Y los varones a veces tenemos esta cosa de, bueno, pero ¿sabes qué? Vos tenés que hacer esto, o yo haría tal. Y por ahí, flaco, escúchame. No, a veces es como, mirá, ¿sabes qué? Tommy, no tengo ni idea. Pero vení, tomamos unos mates, te escucho, y te escucho. Te abrazo. Claro. Llorá. No, o sea, esa cosa de, te tengo que dar una respuesta. Entonces, claro, como estamos ejercitando todo el tiempo el dar una respuesta, se me viene ahora acá, ¿no? En este diálogo, esta observación que vos decís, claro, entonces por eso yo quizás no le cuente al otro, tipo, no me va a entender, porque estoy esperando que me dé una respuesta. Claro. Y quizás no me tiene que dar ninguna respuesta, simplemente me tiene que brindar compañía. Y ahí espoleo un capítulo en relación a hacer terapia, la diferenciación en el crecimiento y la socialización con las mujeres. Las compañeras la tienen clarísima en eso. Claramente creo que no solo hay distintos grados de intensidad, o sea, que pueda ser una ansiedad moderada, leve, moderada, mediana o alta, sino que también me parece que hay como distintos tipos, ¿no?, de ansiedad a los que quería referir antes. Y sí creo que, bueno, que en función de la relevancia que le damos a aquello que está en juego, ¿no?, al hecho incierto, que le damos subjetivamente cada uno, es que sea más o menos aceptable un tipo de intensidad o no. De mi experiencia personal, yo creo que sí, insisto, en lo que a mí me ha tocado, creo que esos niveles están directamente relacionados con el grado de estímulo externo que pueda llegar a tener, ¿no? Estímulo externo en cuanto a presión, maltrato, intensidad de los maltratos, etcétera, etcétera. Todos estamos sufriendo de alguna manera las ansiedades y los peligros que a los que estamos expuestos. Entonces, la manera de elaborar, de asumir, también te la sirven, ¿no? Como si vos consumís, sos feliz, vos consumís todo tipo de cosas, de lo material hasta las drogas, hasta el alcohol. Es algo que nos mantiene, junto con las redes sociales en este último tiempo, totalmente adormecidos. Y creo que lo que nos adormece es la pulsión, por algún lado sale. Y yo creo que cuando uno no logra elaborar, el cuerpo habla, y es eso lo que manifiesta los grados, ¿no?, de esta ansiedad. Yo creo que estamos cada vez peor como sociedad e individualmente respecto a eso, y hay diferentes niveles, claro. Pensar a la ansiedad desde la masculinidad implica pensar también en los estereotipos y en los roles de género que cada identidad y cada régimen de género con sus mandatos tiene. En este caso, y pensando en la masculinidad tradicional, podemos imaginar que la ansiedad va a aumentar a medida que aumenten los niveles de exigencia de la época también, en una sociedad que está atravesada por el capitalismo, por la acumulación de las riquezas, por la asertividad, ¿verdad?, por el proveer económicamente. Pienso que la relación entre masculinidad tradicional y ansiedad es absolutamente intrínseca. Los varones que están regidos por un mandato estereotipado tradicional de la masculinidad van a empezar a aumentar sus niveles de estrés en la medida en que aumente su nivel de exigencia para poder cumplir con esos roles. Creo que reflexionar hoy sobre la ansiedad nos tiene que llevar a reflexionar sobre la sociedad y sobre cómo expandimos nuestros afectos y generamos los espacios que sirvan de contención afectiva
para los demás y para nosotros. Y pensando también en las nuevas masculinidades, en los varones que vienen a intentar y a autoconvocarse para pensarse a sí mismos desde otro lugar, desde la conexión emocional, desde la vulnerabilidad, desde el autocuidado, desde los vínculos atravesados por el cuidado. Creo que la ansiedad también va a ser partícipe, primero porque decíamos que era una emoción de la época, independientemente del género, pero imagino que incluso repensándose como género, como colectivo de nuevas masculinidades, la ansiedad va a estar presente en este no saber, decíamos, va al futuro. ¿Y cómo será un futuro? ¿Cómo vivirán los varones ese futuro en donde los mandatos de género tradicionales se empiezan a desarmar? ¿Cómo se fisurará esta idea de nuevas masculinidades, la exigencia por ser varones también distintos, la mirada del afuera, de sus propios congéneres y no solamente de los propios, sino de las otras identidades de género que están mirando y que están poniendo el ojo en estos nuevos varones que van a intentar relacionarse y vivenciar y progresar de alguna manera desde otros estándares? Todo, por hablar. Muchas cosas. Bueno, a mí se me vienen como dicotomías, ¿no? En esta relación de cómo se construye la masculinidad, ¿no? En esto que vos decías, mente-cuerpo, público-privado, razón-emoción, lo permitido, lo no permitido. Y en eso, estas intersecciones de lo histórico, lo político, lo cultural, lo ideológico. Sí, a mí me resonaba bastante esto último que dijo María Laura, de la incertidumbre de qué puede pasar en un futuro distópico, ¿no? Que se caigan esos mandatos, y lo que está pasando hoy como sociedad, que muchos de los varones que venimos juntándonos, preguntándonos cosas, tratando de hacer cosas diferentes, revisar algunas prácticas, nos vemos ante un escenario donde hay varones que redoblan la apuesta y es como que no, el mandato de la masculinidad tradicional es así y es así, ¿no? Entonces, lo que llaman la batalla cultural. El varón de alto valor. Claro. Dicho por pibitos de 19 años. Exacto. ¿No? O sea, sin desmerecer a esos pibitos, sino cómo esos pibes están siendo atravesados por un mandato fortísimo de crueldad. Exacto. ¿No? O sea, porque ese pibe de 19 años, parafraseando, retomando las palabras de Rita Segato, es la primer víctima del patriarcado, ese pibe, ¿no? Porque ese pibe fue seguramente hostigado, seguramente dejado de lado, seguramente menospreciado en esta constitución de esa masculinidad que se le exige, pero de la cual no le ofrece nada. ¿Y qué nos pasa a los varones que intentamos preguntarnos cosas frente a este escenario? Sentimos que estamos retrocediendo, que no, hay que tirar la toalla, que no. Esto, digo, sigo pensando en esto que decía Laura, ¿no? Como en un futuro ante la incertidumbre de que se caiga el mandato de la masculinidad tradicional. ¿Y si se cae? ¿Y si se cae? Bueno, algunas pistas, tiro nombres para que googleen. Dale. Congéneres, compañeros, oyentes, que están ahí quizás en la madrugada, en la noche, en la mañana, en la tarde, estás en el bondi, en tu laburo, en tu casa, no sé, mientras estás haciendo algo, le querés compartir a otro varón, familiar, amigo, compañero de laburo, de militancia, de lo que sea, no sé, algunos nombres que te puedo tirar acá así rápidamente. Beno de Kexer, que define la masculinidad hegemónica vinculada a esta idea de como que lo presenta a los hombres como esencialmente dominantes y que subordinan a las mujeres. Luis Bonino, que crea el concepto de los micromachismos, él denomina también a la masculinidad hegemónica y los discursos que forman parte de ella en una masculinidad hegemónica e identidad masculina, esta estructura simbólica y arbitraria del poder. Connell, quien reformula este concepto de la masculinidad hegemónica. Lucho Fabri,
siguiendo autores como Bonino y Aspiazu, otro autor que es sumamente recomendable para leer. Propone pensar las masculinidades no solo en función de su constitución identitaria o de sus atributos dominantes, sino por su legitimación en las posiciones jerárquicas y por el ejercicio de los privilegios de género en el marco de las relaciones de poder. Todo el tiempo las masculinidades se constituyen en una relación del ejercicio de poder. Y ese poder, si no lo ejercemos hacia afuera, vuelve hacia adentro. Y ahí quizás puede suceder esto de la ansiedad, ¿no? Esa incertidumbre no nos la bancamos. Bueno, llegamos hasta acá con el capítulo de ansiedad. Nos vamos a ir con las reflexiones de María Laura. Un placer, Gus. Un placer, Tommy. Otro capítulo más de A Bordo del Borde, podcast de masculinidades y salud mental. Gracias por la escucha, gracias, Tommy. Gracias a Enrique, a María Laura, a los amigos que colaboraron con sus testimonios, al estudio de grabación que nos permite la grabación propiamente dicha de este capítulo, a quienes colaboraron con la música, con la locución, con la artística. Nos estaremos escuchando en el próximo capítulo y a seguir bordeando, navegando este borde. De la ansiedad social que nos atraviesa, tratar de encontrar espacios de encuentro, el yo-tú y de un nosotros, implica un trabajo, implica poner esfuerzo, poner voluntad para llegar a encontrarse con otros, para llegar al contacto corporal, para romper con la mediatización de la vida o la vida mediatizada por la pantalla, que es algo que explotó en momento de pandemia y de alguna forma ha disciplinado nuestros cuerpos, produciendo mayor ansiedad. Y para concluir, pensar a la ansiedad como ese conjunto de síntomas físicos que nos vienen a hablar de la angustia, que nos vienen a decir que hay algo que preocupa, que nos vienen a decir que hay exigencia que nos atraviesa, que atraviesa en este momento a las identidades masculinas, tal vez más que a otras identidades que ya fueron atravesadas por estas mismas preguntas, por sobre su futuro, por el cuestionamiento sobre los vínculos, por el deseo en relación al deber ser. Creo que es una época para pensar a la masculinidad desde distintos ángulos. La ansiedad como una de sus formas, de sus características, de sus máscaras, pero que en definitiva lo que está trayendo es un mensaje que nos viene a decir que los varones también tienen miedo, que los varones también se vulneran, que los varones se están permitiendo dialogar entre sí sobre esto, que en otras épocas era impensado.